A continuación, se solicita realizar las pruebas de hipótesis para los coeficientes de regresión, donde se pide en específico determinar que la regresión es significativa. Este es un concepto que se aplica bastante en estadística aplicada, donde se pregunta por la significancia de la regresión. Y la regla general dice que la regresión es significativa si solo si el beta sub 1 es distinto de 0. Da ahí lo mismo si es mayor o igual. Lo importante es que sea distinto. ¿Por qué? Porque esta ecuación de regresión va a tener validez siempre y cuando, al realizar nuestra gráfica, se comporte de forma lineal. Y si nosotros nos damos cuenta, cuando en este caso tenemos un beta 0, beta 1, perdón, distinto de 0. Pero si es que beta 1 llega a ser 0, querrá decir que nos estamos enfrentando a este caso, donde la ecuación no varía, donde la viscosidad no estaría variando si es que varía, perdón, donde el rozamiento no estaría variando si es que varía la viscosidad. Por ende no sería significativa la regresión. Entonces lo que nosotros vamos a buscar siempre, independiente de si el beta sub 0 no lo es, porque el beta sub 0 puede ser 0. Lo que siempre vamos a estar buscando es este caso. Y para ello se debe realizar una prueba de hipótesis. ¿Cuál es la prueba de hipótesis que se tiene que realizar? Bueno, es importante que la prueba de hipótesis que realice sea en este caso tal y como se hacía antiguamente una diferencia de medias, pero aquí estamos trabajando con coeficientes. Por ende, las hipótesis van a ser h sub 0, h sub 1, donde beta 1 original no estimado, recordar que este estimado, es igual a 0, y en beta 1, en h sub 1, beta 1 es distinto de 0. Buscamos en este caso que se rechace h0 o que no se rechace h sub 1. No nos dan un nivel de significación y de aquí en adelante es sumamente importante que se trabaje comúnmente con un nivel de significación que es el más adecuado de 0,05. Normalmente trabajaremos con ese nivel de significación. ¿Cuál es el estadístico de esta prueba? Bueno, es una t-de-student observada que va a ser el beta sub 1 estimado que nosotros encontramos menos un beta sub 1 cualquiera. Ojo, esta prueba de hipótesis se puede generalizar, donde estos van a ser cualquier coeficiente y este, tal y como se hacía cuando hacíamos diferencia de medias, es igual al valor que está aquí. Dividido en, bueno, la varianza, la raíz de la varianza del coeficiente que estamos trabajando. En este caso se trata de beta sub 1, por ende, todos se reemplazan las i con un 1. ¿Cómo se va a distribuir? Como una t-de-student con n-2 grados de libertad. Ahora la pregunta del millón es, ¿a qué corresponde esta varianza? No tenemos una tabla de la cual sacarla. Bueno, esta varianza tiene dos formas de calcularse. La primera forma de calcular la varianza es utilizando la siguiente fórmula. Para beta sub 1 es la varianza de los errores o los residuos dividido en la sumatoria de xi al cuadrado menos n por el promedio de x. O bien podemos convertir esta ecuación de abajo y sería la varianza de los residuos dividido en la varianza de x por n menos 1. Esa es la primera forma de cálculo. La segunda forma es a través del método matricial que ya mencionamos, donde la varianza de beta sub 1, si despejamos la ecuación que habíamos definido antes, va a ser la matriz x traspuesta x inversa en la posición 2,2, es decir, en el máximo extremo de abajo, por la varianza de los errores. Cualquiera de los dos métodos es igual de efectivo. Yo recomiendo generalmente utilizar el segundo, puesto que si nos piden hacer el cálculo por mínimos cuadrados, también se puede hacer por método matricial con bastante simplicidad y créanme que calcularlo de esta forma es bastante más sencillo y más difícil de equivocarse
que si lo calculamos con el método de arriba. Ahora la pregunta del millón, y esta es la parte, podría decirse, más compleja de las pruebas de hipótesis en lo que es la regresión lineal. La varianza de los errores. ¿Cómo se calcula la varianza de los errores? Para calcular la varianza de los errores existen tres métodos diferentes. El primero es, bueno, considerar que los errores son una variable más. Entonces, se tiene que calcular los errores de cada observación y a partir de ello obtener la varianza de ellos. Por ende, nosotros vamos a tener que conseguir el i estimado y a partir de ese i estimado calcular los errores. ¿Cómo se consigue el i estimado? Bueno, el i estimado, tal y como vimos en la ecuación de regresión, es que para cada i estimado es aplicar la ecuación de regresión de beta sub 0 más beta sub 1 por x. Entonces, cada uno de los x que nosotros se nos entregan en la tabla, tenemos que reemplazarlo en la ecuación de regresión y tabularlo de modo que cada uno corresponde a un i estimado. ¿Cómo calculamos los errores? Bueno, los errores no son más que el i real que nos está entregando menos el i estimado. Por ende, lo realizaremos para el primer caso para explicarlo. En el primer caso, tenemos que x es 1,6 e y es 240. Pero el y estimado va a ser aplicarle a ese 1,6 la ecuación de regresión que ya hemos encontrado. Es decir, va a ser 234,0707 menos 3,5086 por 1,6. Y ese valor es igual a 228,457. Entonces, ¿cómo calculamos el error? Bueno, el error va a ser 240 menos 228,457, que es 11,543. Y de esa misma forma se tienen que tabular todos los errores hacia abajo. Entonces, debemos considerar simplemente que al tener todos los errores tabulados, funciona como una variable aleatoria más. Por ende, esto podría ser x, y, z, etc. Por ende, a este valor le podemos calcular, por ejemplo, la suma de cuadrados de los errores. Podemos calcular el promedio de los errores, que idealmente debería ser 0, idealmente. Y también podemos calcular la desviación estándar de los errores, que es la desviación estándar de los residuos. En este caso equivale a 19,9569. Y la varianza, por ende, de los errores en la desviación estándar al cuadrado, que es 398,2804. Ya hemos obtenido la varianza de los errores. Ese es el primer método de cálculo. El segundo método de cálculo es utilizar una fórmula que dice lo siguiente: la varianza de los errores al cuadrado es igual a el tamaño de muestra menos 1 dividido el tamaño de muestra menos 2 por la varianza de y menos el coeficiente angular al cuadrado por la varianza de x. En este caso, estos dos datos se pueden obtener directamente de la tabulación que se realizó antes. Por eso es que les recomendé sacar siempre todas las variables. En este caso, la desviación estándar de x vale 14,3675 y la desviación estándar de y vale 53,7551. Recordar que para conseguir las varianzas estas se deben elevar al cuadrado. Pero recomiendo que al ingresar en la fórmula ingresen ese valor y lo eleven al cuadrado dentro de la misma fórmula. Por ende, considerando que el tamaño de muestra es 9, tendríamos que es 8 dividido en 7 por 53,7551 al cuadrado menos beta sub 1, disculpa, que viene a ser menos 3,558 al cuadrado por 14,3675
al cuadrado. Introducimos todo esto a la calculadora para obtener un resultado final de 398,2804, que es, si no igual, similar al resultado obtenido mediante el método de tabulación. Esta fórmula es bastante sencilla, se puede notar, pero tiene un inconveniente. Es necesario que se tenga total certeza de que estos valores corresponden al de los errores que se nos están entregando. Por eso lo más recomendable es que se saquen directamente de la tabla. Y finalmente, el último método es calcular la varianza a partir del ANOVA, que es el análisis de varianza, donde la varianza de los errores va a ser igual a la media suma de cuadrados de los errores, que es igual a la suma de cuadrados de los errores dividido en su grado de libertad, que es n-2. Este método lo vamos a ver más adelante cuando estemos trabajando directamente con el ANOVA. Entonces, una vez que ya tenemos el valor correspondiente, podemos obtener la varianza del coeficiente angular y a partir de ello completar la prueba de hipótesis. Finalmente, solamente basta con aplicar la fórmula. Entonces, la varianza del coeficiente angular va a ser 398,2404 dividido por la varianza muestral de la variable independiente, es decir, 14,3675 al cuadrado por n-1, que es 8. Esto nos da una varianza del coeficiente angular igual a 0,2411. Teniendo esto, calcular el estadístico es mucho más sencillo. Por ende, nuestro t calculado va a ser igual a menos 3,5086 menos 0. Recordar que estamos contrastando con el 0, por ende el beta asterisco, como lo habíamos llamado, es igual a 0. Dividido por la raíz de 0,2411, que es la varianza que habíamos calculado antes. Recordar que esta es varianza, tenemos que conseguir la desviación estándar. Lo cual nos da un resultado de menos 7,1444. Este valor se va a distribuir como una t de student con n-2, 8. Y recordar, 0,05, comúnmente cuando estemos trabajando con una igualdad y desigualdad en la prueba de hipótesis y trabajemos con 0,05, ya debemos saber de memoria a esta altura que es 0,975. Este valor se busca en la tabla del t de student. Para poder graficar, necesitamos utilizar la regla común de decisión, que es el gráfico de la t de student, el cual es simétrico. Por ende, encontrando una de las dos cotas, habremos encontrado su contraparte, que va a ser el mismo valor negativo. En este caso, tenemos que este t de student por tabla es igual a 2,3646. 2,3646. Por ende, 2,3646 y menos 2,3646. Tenemos que nuestro t calculado se encuentra más allá de la región crítica. La región crítica o región de rechazo. Está exactamente igual. Como el t calculado se encuentra en mayor que el t de tabla, o menor en este caso del t de tabla, en el caso negativo, podemos concluir que se rechaza H0. Y como se rechaza H0,
quiere decir que beta sub 1 es diferente de 0. Y si beta sub 1 es diferente de 0, entonces la regresión es significativa con 0,05 nivel de significación. En este caso se puede llegar a contrastar también de cierta forma si es que la regresión hubiese sido significativa con otro nivel de significación. Ahora, existe dentro de todo esto un concepto bastante importante que permite realizar estos cálculos, esta regla de decisión sin necesidad del gráfico, que es el llamado pi-valor. Bueno, ¿y qué es el pi-valor? El pi-valor, tal como su nombre lo dice, es una probabilidad. ¿Qué probabilidad? Es la probabilidad de que el TD-Student con 8 grados de libertad sea mayor que el TD-Student calculado. En este caso podemos trabajar directamente con valores absolutos, recordando que el TD-Student es simétrico. No funciona de la misma manera, por ejemplo, con una f de Fisher, o no funciona de la misma manera con una normal. Pero para efectos de este cálculo podríamos decir que es el pi-valor de que con 8 grados de libertad sea menor que el t, que el menos el t calculado, que es el negativo. La regla de decisión del pi-valor dice que si este es menor que el alfa medios, o en caso de que se esté trabajando con una desigualdad, el alfa, entonces se rechaza H0. Se deben estar preguntando, pero ¿cómo calculamos el pi-valor? O sea, no sabemos cómo calcular una probabilidad en la tabla del TD-Student. Bueno, la verdad es que no. Tienen razón en ese sentido. Pero sí tenemos una tabla que nos ayuda a encontrar cuáles son las probabilidades. Entonces, ¿cuál es la forma en la que se puede encontrar la probabilidad de una TD-Student? Simplemente debemos dirigirnos a la tabla y observaremos dentro de sus variables que tenemos distintos n, distintos grados de libertad y distintas probabilidades de arriba, distintos niveles de confianza. Entonces, si nosotros nos dirigimos al 8, nos daremos cuenta de que arriba estamos trabajando con los niveles de confianza. Por ende, el alfa viene a ser el nivel de significación, que es 1 menos el valor que está en arriba. Aquí tenemos 0,75, aquí tenemos 0,90 y así sucesivamente hasta llegar al 0,995. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuál es la probabilidad acá de que algún valor cualquiera del TD-Student con 8 grados de libertad sea mayor al que nosotros calculamos, que es 7,14? Si nosotros nos damos cuenta, el valor más alto que logra alcanzar el TD-Student en este punto es el de 3,3554. Eso quiere decir que acá en este punto, que eso quiere decir necesariamente que el valor que nosotros estamos buscando, que la probabilidad, se encuentra mucho más allá, en valores que no conocemos. Y hasta este punto, si nos damos cuenta, el alfa que está habiendo, o la probabilidad que está surgiendo, es de 0,005. Es decir, tenemos una probabilidad, tenemos en este caso, de que el P del T con 8 grados de libertad sea mayor que el T calculado. Es una probabilidad. Pensemos de esta manera: a medida que nosotros vamos avanzando hacia allá en la tabla, la probabilidad va disminuyendo. Porque recuerden que la probabilidad es el alfa, no el 1 menos alfa como estamos trabajando acá. Eso quiere decir que acá tenemos 0,25, acá tenemos 0,1 y así aquí tenemos, tal y como escribí aquí, 0,005. Es decir, para acá la probabilidad hacia allá decrece y hacia acá
aumenta. Por ende, si nosotros necesitamos un valor que sea mucho más lejano, quiere decir que esta probabilidad es menor que 0,005. Y a su vez, 0,005 es menor que 0,025. Por ende, podemos decir en este caso, existe esa correlación entre las tres probabilidades, en la que esta probabilidad sabemos por tabla que es menor a 0,05 y que el 0,005 es menor que el 0,025, podemos decir inmediatamente que el P valor es menor que 0,025. Y como es menor, se rechaza H0. De esta forma se calcula el p-valor y llegamos a la misma conclusión en la que podemos decir que la regresión es significativa porque los coeficientes son diferentes de cero.